de formación, desarrollo y maduración de los gametos. Los gametos son las células sexuales, las cuales son células haploides. Haploides quiere decir que tienen la mitad del contenido de los cromosomas, es decir, que van a tener 23. Las células sexuales masculinas o gametos masculinos son los espermatozoides. Las células sexuales femeninas o gametos femeninos son los ovocitos o los gametos de la hembra, ¿no? Nosotros en veterinaria nos referimos al macho y a la hembra. No usamos masculinos y femeninos. Bueno, durante la gametogénesis intervienen tanto la mitosis como división celular, como también la meiosis. La gametogénesis en el macho es la espermatogénesis y en las hembras es la ovocitogénesis, también conocida como ovogénesis. Formación de los ovocitos, ¿no? El origen de los ovocitos y asimismo el origen de los espermatozoides. Los gametos son formados por las gónadas y las gónadas son las glándulas mixtas especializadas con las cuales nace el animal, pero en la pubertad comienzan a funcionar y son los testículos en los machos y los ovarios en las hembras. La espermatogénesis es el proceso que se produce generalmente durante mucha parte de la vida del macho, un largo tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo de la vida del macho. Se inicia en la pubertad y en la vejez declina, disminuye, pero se mantiene. Permite la transformación desde las células diploides, estas sí tienen todo el contenido de los cromosomas, 46 serían en total. Entonces, esta espermatogénesis permite la transformación desde las células diploides germinativas primordiales en espermatogonias tipo A para luego transformarse en espermatozoides, los cuales son las células haploides. Ya no van a tener 46, sino 23 cromosomas. Se produce desde las paredes de los túbulos seminíferos de los testículos. Túbulos seminíferos de los testículos. Ahí se va a producir la espermatogénesis. En las paredes de los túbulos seminíferos existen espermatogonias tipo A, las cuales mediante mitosis se multiplican para conformar espermatogonias tipo B. A partir de las espermatogonias tipo B se forman los espermatocitos primarios. De cada espermatocito primario y mediante meiosis 1 se originan dos espermatocitos secundarios, los cuales aún son células diploides. Recuerden que tenemos que llegar mediante este proceso a células haploides con la mitad del número de cromosomas para que la unión con el otro gameto se forme ya una célula diploide con el número normal o total de cromosomas. Luego, durante la meiosis 2, se producen desde cada espermatocito secundario 4 espermátidas, las cuales ya son células haploides. Miren, de aquí ya tiene la mitad del número de los cromosomas. Después, las espermátidas, mediante la espermiogénesis, sufren una serie de cambios para luego llegar a espermatozoides. A este estado es que tienen que llegar, ¿no? A espermatozoides. Posteriormente, estos espermatozoides, una vez completamente formados, se van a situar o a localizar en la luz de los túbulos seminíferos, desde donde van a ser empujados hacia el epidídimo.
en donde serán almacenados obligatoriamente para madurar y completar su desarrollo. Bueno, entonces con eso hemos terminado la parte de la espermatogénesis. Ahora nos corresponde ver la ovogénesis u ovocitogénesis. De las dos maneras está bien. La ovogénesis es la formación de los ovocitos y ocurre específicamente desde los folículos de los ovarios. En el ovario fetal existen las células germinativas primordiales, a partir de las cuales se producen las ovogonias, que son células diploides, con todo el contenido de los cromosomas. Luego, las ovogonias se dividen activamente por mitosis, llegando a unas células más grandes conocidas como ovocitos primarios. Los ovocitos primarios son rodeados por una capa de células planas foliculares conformando los folículos primordiales, los cuales reactivarán su desarrollo solo a partir de la pubertad de la hembra, mediante el ciclo ovárico o ciclo estral. Las hembras nacen con una cantidad limitada de folículos primordiales y luego del nacimiento estos nunca más se volverán a formar. A partir de la pubertad y en cada ciclo ovárico, un número de los folículos primordiales entra en desarrollo, con lo cual el ovocito primario completa su desarrollo y se rodea de envolturas, conformándose el folículo primario, el cual luego llegará a folículo secundario. Por último, este llegará a folículo terciario, folículo vesicular o folículo de Graf, el cual es el único que permite la ovulación. Este folículo de Graf es el único que permite la ovulación. En coincidencia con la ovulación, termina la primera división meiótica conformándose dos células de diferente tamaño. Una grande que es el ovocito secundario con gran parte del citoplasma y una pequeña con poquito citoplasma, llamada primer cuerpo polar o primer corpúsculo polar. En el ovocito secundario ocurre la segunda división meiótica, la cual solo se completará si es fecundado. Si no ocurre la fecundación, este ovocito sufre una degeneración y desaparece. Luego de ser fecundado, el ovocito secundario se divide y conforma dos células haploides. Ya tienen la mitad del número de los cromosomas. Una grande, la cual es el ovocito maduro u óvulo, y una pequeña que es el segundo cuerpo polar. Posteriormente, estos cuerpos polares se desintegran y desaparecen. Y con eso terminamos el proceso de ovogénesis. Ahora vamos a ver qué es la fecundación o también llamada fertilización. Corresponde a la unión del espermatozoide con el ovocito. El espermatozoide debe pasar a través de las membranas secundarias del ovocito maduro, como son la corona radiada y la membrana pelúcida, hasta llegar a la membrana citoplasmática, la cual sufre una reacción de fecundación, por lo que se produce una serie de cambios en su estructura. En los animales existen dos tipos de fecundación: la fecundación interna y la fecundación externa. Esto es un tema que ustedes tienen que investigar, ¿no? Los tipos de fecundación. Ese es el primer tema, sí, la fecundación y sus tipos. Eso es lo que ustedes van a exponer. Me avisan, por favor, cuando ya los grupos están listos para exponer. Mientras más pronto, mejor. Ya esta semana ya tienen que exponer. Si no es hoy día, ya puede ser el día miércoles. Dios mediante.
Bueno, la fecundación se la divide en las siguientes etapas. 1. Penetración de la corona radial. 2. Reconocimiento y adhesión. 3. Reacción acrosómica. 4. Penetración de la membrana pelúcida. 5. Fusión de las membranas plasmáticas. 6. Bloqueo de la polispermia. 7. Activación del ovocito. 8. Formación de los pronúcleos masculinos y femeninos. Pronúcleos del macho y los pronúcleos de la hembra. 9. Unión de los pronúcleos y anfinixis. Los machos fecundan o fertilizan. Las hembras conciben o se preñan. Esto es manera de conocimiento general, ¿no? Para que utilicen bien estos términos. Los machos fecundan, las hembras conciben. El huevo o cigoto es el producto resultante de la unión de los dos gametos durante la fertilización. El cigoto como tal existe durante muy poco tiempo, pues es una célula altamente inestable que rápidamente entra en los procesos de división celular y de diferenciación celular. Bueno, aquí tenemos un esquema de los procesos, ¿no? En la espermatogénesis, a manera de resumen, a partir de las células germinativas primordiales se van a formar las espermatogonias tipo A y las espermatogonias tipo B. Luego se forman los espermatocitos primarios, hasta aquí mediante el proceso de mitosis. Luego, mediante la meiosis 1, los espermatocitos secundarios, que son diploides, se van a transformar mediante la meiosis 2 en espermátidas, que ya son haploides. Hasta aquí es donde tiene que llegar el número de cromosomas, ¿no? A la mitad. Y por último, pues, los espermatozoides. Posteriormente, los espermatozoides ya maduros pasan al epidídimo, en donde permanecen un tiempo para su maduración. Es aquí, mejor dicho, donde van a madurar, ¿no? Luego del cambio de espermátidas a espermatozoides, estos espermatozoides pasan al epidídimo, en donde permanecen un tiempo para su maduración. Aquí es donde van a madurar y por último serán canalizados hacia la hembra mediante la eyaculación. Y en cuanto a la ovogénesis, mediante las células germinativas primordiales, se va a dar origen a las ovogonias, a los ovocitos primarios, con sus folículos primordiales, folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf, que ocurre en la ovulación. Luego el ovocito secundario más el primer cuerpo polar, y aquí ocurre la fecundación. Si ocurre la fecundación, es el óvulo más el segundo cuerpo polar. Se llama óvulo cuando el ovocito ha sido fecundado y se divide. Esta manera de resumen. Y con esto hemos terminado este tema de la gametogénesis y la fecundación. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Esto es un tema que hay que revisarlo minuciosamente, despacio. Ustedes lo pueden revisar en casa, leerlo detenidamente. Entonces vamos a hacer ahora el taller correspondiente a este mismo tema, la gametogénesis y la fecundación. El taller no es más que lo mismo, pero con algunas imágenes para poder captar de mejor manera este tema. Entonces, gametogénesis. En la perra, a los 30 días después de la fecundación con el macho, se puede realizar el diagnóstico de la preñez mediante un estudio ecográfico. Miren, a los 30 días. Pero si queremos hacerlo mediante rayos X,
debemos esperar hasta los 45 días, tiempo en el cual ya el esqueleto se encuentra osificado. Recuerden que los rayos X evidencian la osificación, ¿no? Tejido óseo. Y si lo hacemos antes, si tomamos rayos X antes de los 45 días, no vamos a poder observar el esqueleto de los cachorros. En cambio, la ecografía sí, ¿no? A los 30 días ya podemos realizar diagnóstico de preñez. El útero, bueno, esta es la anatomía del útero, ustedes ya han de haber visto o lo van a ver más adelante, la anatomía del útero. Básicamente está conformado por el cuello o cervix, el cuerpo del útero y los cuernos. Tenemos esta imagen así mismo donde indica... no veo la imagen. Tiene que compartir pantalla. Ay, no compartí, perdón. No. A ver, perdón. A ver, vamos a compartir el taller. Gracias por avisarme. A ver. A ver, ahí. ¿Me indican, por favor? ¿Sí está? ¿Sí se ve? Sí. Sí. Bueno, la gametogénesis, ¿no? Entonces, como les decía, que la perra a los 30 días podemos hacer diagnóstico de preñez mediante el uso de la ecografía. Y si queremos tomar rayos X a una perra preñada, debemos hacerlo a partir del día 45, cuando ya el esqueleto de los cachorros está osificado. Acá teníamos una imagen del útero, la anatomía del útero, resaltando el cuello o cervix, el cuerpo uterino y los cuernos. Todo eso tiene que atravesar el espermatozoide hasta llegar a la fecundación. Acá tenemos esta otra imagen, así mismo indicando el cervix o cuello uterino, el útero, los cuernos uterinos y los ovarios y el oviducto, ¿no? Entonces, anatomía. Tenemos acá otra maqueta, otro dispositivo para estudiar la anatomía del aparato reproductor de la hembra, ¿no? Asimismo, el cervix o cuello uterino, el cuerpo uterino, los cuernos uterinos, los oviductos y los ovarios. Aquí hay otro ovario y aquí hay otro. Tenemos esta imagen haciendo una palpación rectal para hacer una fecundación, ¿no? Con pajuela, la pajuela tiene en su interior el semen para hacer una inseminación artificial en un bovino. Se introduce la pajuela a través del cervix o del cuello uterino hasta esta porción del cuerpo uterino y ahí se deposita el semen. Luego tendrá que recorrer hasta llegar a la fecundación. Tenemos acá una imagen de los testículos según las especies animales, por ejemplo. Son testículos pendulantes en el equino, en los bovinos y en los caninos. Los testículos adheridos a la línea caudal los tenemos en el porcino y en los felinos. Y los intraperitoneales dentro de la cavidad abdominal en el gallo. Escroto y testículos. El escroto debe ser pendulante y debe estar bien suspendido, ¿no? Esto según la especie animal. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen de los testículos de un perro, no son pendulantes. Esto evita que el calor corporal destruya los espermatozoides. Si no, este animalito no va a poder tener descendencia. Tenemos esta imagen de un cerdo, miren cómo los testículos están adheridos al cuerpo, no están pendulantes, están adheridos, al igual que en los gatos, ¿no? Los testículos del gato están adheridos al cuerpo, no están pendulantes, y en el gallo están en su cavidad abdominal, ¿no? Los testículos del gallo. Y el aparato reproductor de las aves también
Aquí está el de la gallina o el de un ave hembra, y acá está de un ave macho. El macho fecunda y la hembra concibe. Una imagen de la cópula del gallo con la hembra. Aquí tenemos esta imagen del aparato reproductor de la hembra de un ave. Tenemos los ovarios. Aquí se ha formado el óvulo, tiene que descender, y a medida que desciende por los oviductos, este óvulo se va formando o se le van adhiriendo capas que le nutren al óvulo, y se van formando lo que nosotros conocemos como la clara, ¿no? La clara del huevo son capas que le dan nutrición al óvulo. Y a medida que va bajando por este canal, se van formando más capas hasta formarse la capa más solidificada, que es la cáscara del huevo, hasta que sale, ¿no?, al exterior. Oviductos y trompas uterinas. Bueno, la gametogénesis. Esto es lo que nos corresponde ver, la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los gametos. Los gametos son las células sexuales, los gametos son células haploides, con la mitad del número de cromosomas. Las células sexuales del macho y de la hembra son en el macho son los espermatozoides. Y las células sexuales en la hembra o gametos de la hembra o gametos femeninos son los ovocitos. La meiosis es la división celular que interviene para la gametogénesis. La gametogénesis en el macho es la espermatogénesis y en la hembra es la ovocitogénesis. Los gametos son formados por las gónadas. Las gónadas son las glándulas mixtas especializadas con las cuales nace el animal, pero recién comienzan a funcionar a partir de la pubertad. Las gónadas son los testículos en los machos y los ovarios en las hembras. Los machos sanos permanentemente están formando espermatozoides nuevos. Hasta cuando son añosos producen espermatozoides relativamente nuevos, pero va decayendo con los años en cantidad y en calidad. Las hembras nacen con una cantidad limitada de folículos ováricos, los cuales son los elementos especializados que producen los ovocitos, de tal forma que en una hembra añosa, con años de una hembra de mucha edad, también sus folículos serán viejos o añosos, y con el paso del tiempo sus cantidades van disminuyendo progresivamente en cantidad y en calidad. La espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso que se produce generalmente durante mucha parte de la vida del macho. Durante mucho tiempo de la vida del macho está produciendo espermatogénesis. Se inicia en la pubertad y en la vejez el proceso declina, pero se mantiene, no se detiene, no se inhabilita este proceso. Permite la transformación desde las células diploides completas, células diploides germinativas primordiales, hasta espermatozoides, los cuales son las células haploides. Ya tienen la mitad del número de cromosomas. Se produce desde las paredes de los túbulos seminíferos en los testículos. En las paredes de estos túbulos seminíferos existen las células germinativas primordiales, las cuales llegan a espermatogonias tipo A, las que posteriormente y mediante mitosis se van a multiplicar para conformar las espermatogonias tipo B. Después, a partir de las espermatogonias tipo B, se forman los espermatocitos primarios.
Luego, desde cada espermatocito primario y mediante meiosis 1, se originan 2 espermatocitos secundarios, los cuales aún son células diploides. Luego, y durante la meiosis 2, se producen desde cada espermatocito secundario 4 espermátidas, las cuales ya son células haploides, con la mitad del número de cromosomas. Estas espermátidas, mediante la espermiogénesis, sufren una serie de cambios para luego llegar a espermatozoides. Posteriormente, los espermatozoides, una vez completamente formados, se sitúan hacia la luz de los túbulos seminíferos, desde donde son empujados hacia el epidídimo, en donde serán almacenados para madurar y completar su desarrollo. Entonces aquí nuevamente tenemos este cuadro sintetizando todos los pasos, ¿no? Tenemos esta imagen en donde podemos observar el testículo, los túbulos seminíferos y el desarrollo desde la espermatogonia, espermátides, espermatocitos tipo A, tipo B y por último los espermatozoides. Asimismo, este cuadro indica desde su origen, ahora tenemos 10 minutos, desde su origen hasta terminar en espermatozoides, células haploides. Este cuadro también nos indica, mire, aquí ya está con los números, de células germinales, tiene 46 cromosomas, los espermatogonias también, espermatocito 1 también tiene 46, están completos. Pero luego ya, desde espermatocito 2, ya tienen la mitad del número de cromosomas, ya tienen 23. Espermátides también 23. Y por último, los espermatozoides, 23. Este espermatozoide con 23 cromosomas, al unirse con el óvulo, que también va a tener 23, va a formar el cigoto, y este cigoto ya va a tener el número completo de cromosomas. Esta imagen también indica lo mismo, ¿no? Espermatocitos de primer orden, segundo orden, espermátides y por último los espermatozoides. Todos tienen que llegar o cumplir este proceso, tienen que madurar hasta llegar a la célula madura. Asimismo la espermatogénesis. Bueno, estas son todas las imágenes del proceso de maduración de los espermatocitos. Miren, aquí también en este animal vemos los testículos que están pendulantes. Y la ovogénesis o la ovocitogénesis. Asimismo, corresponde a la formación de los ovocitos y ocurre específicamente en los folículos ováricos. En el ovario fetal existen las células germinativas primordiales, a partir de las cuales se producen las ovogonias, que son las células diploides completas, ¿no? Con el total de cromosomas. Luego, las ovogonias se dividen activamente por mitosis, llegando a unas células más grandes conocidas como ovocitos primarios. Luego, estos ovocitos primarios son rodeados por una capa de células planas foliculares conformando los folículos primordiales, con los cuales nacen las hembras. Los folículos primordiales reactivarán su desarrollo solo a partir de la pubertad de la hembra, mediante el ciclo ovárico o ciclo estral. Las hembras nacen con una cantidad limitada de folículos primordiales y luego del nacimiento estos nunca más se volverán a formar y por el contrario se van consumiendo durante el ciclo estral. A partir de la pubertad y en cada ciclo ovárico, un número de los folículos primordiales entran en desarrollo, con lo cual el ovocito primario completa su desarrollo y se rodea de envolturas, conformándose el folículo primario, el cual luego llegará a folículo secundario. Si se nos acaba el tiempo, esperamos
15 minutos y regresamos. A no ser que, bueno, yo les comunico si hay esa reunión, ¿ya? Y ya no les puedo dar la segunda parte. Pero si no hay la reunión, esperamos 15 minutos y regresamos. Ya, el cual luego llegará a folículo secundario. Y por último, este llegará a folículo terciario, folículo vesicular o folículo de Graf, el cual es el único que permite la ovulación. En coincidencia con la ovulación termina la primera división meiótica, conformándose dos células de diferente tamaño. Una célula grande, que es el ovocito secundario con gran parte del citoplasma, y una célula pequeña con poquito citoplasma, llamada primer cuerpo polar o primer corpúsculo polar. Una imagen de ovario. Y aquí tenemos la secuencia, ¿no? Desde el ovocito primario, comienza la maduración, tenemos aquí el primer cuerpo polar, el ovocito secundario, el óvulo maduro y los cuerpos polares. En el ovocito secundario ocurre la segunda división meiótica, la cual solo se completará si es que el ovocito es fecundado. Si no ocurre la fecundación, este ovocito sufre una degeneración y desaparece. Luego de ser fecundado, el ovocito secundario se divide y conformará dos células haploides. Una célula grande, la cual es el ovocito maduro u óvulo, y una célula pequeña, que es el segundo cuerpo polar. Posteriormente, estos cuerpos polares se desintegran y desaparecen. Aquí tenemos una imagen de un ciclo estral. Esto más adelante se lo va a revisar. Y asimismo, este cuadro, ¿no?, que ya lo vimos, que sintetiza el proceso de maduración. Y la fecundación, que corresponde a la unión del espermatozoide con el ovocito. El espermatozoide debe pasar a través de las membranas secundarias del ovocito maduro, como son la corona radiada y la membrana pelúcida, hasta llegar a la membrana citoplasmática, la cual sufre una reacción de fecundación, por lo que se produce una serie de cambios en su estructura. Y aquí tenemos las etapas por las cuales pasa el proceso de fecundación. Asimismo, el macho fecunda o fertiliza, la hembra concibe. Y en los animales existen dos tipos de fertilización o de fecundación, la interna y la externa. La interna, cuando se produce dentro del cuerpo de la hembra y luego de la cópula, como ocurre en los mamíferos, y la fecundación externa, cuando ocurre fuera del cuerpo de la hembra, como es el caso de los peces y de los embriones, y los embriones se desarrollan en el entorno, es decir, que los peces no copulan. Aquí tenemos la cópula de estos machos y hembra, y aquí los peces también no copulan, sino que la hembra desova y el macho pues vierte el semen. ¿Perdón? Disculpe, no quería comentarle que mis compañeras de la ya están listas para exponer, porque hoy tienen que exponer. Ah, ya. Entonces regresamos en 15 minutos, ya que se nos acabe esta sesión, y ahí comenzamos las exposiciones. ¿Está bien? Gracias. Ya. Entonces, aquí tenemos una ballena. Estos sí copulan, ¿no? La ballena ya no es un pez, es un cetáceo, es un mamífero, y los mamíferos pues sí copulan. Tenemos esta imagen del huevo, el espermatozoide, células haploides, forman el huevo o cigoto, que es una célula diploide completa. Con eso hemos terminado el taller. Entonces, les recuerdo que tienen que hacer estos informes, ya van dos. Ya hemos visto dos temas para los dos informes. Váyanlos redactando, vayan escribiendo todo lo que puedan ustedes poner como metodología, el proceso, pueden poner imágenes y fotos de ustedes en la reunión. Hacer una compartida. Ya, ok. Ahora sí. A ver, ustedes ya están manejando la plataforma. Si se ven las diapositivas.
ustedes son el paralelo A, ¿no? Voy a poner esto por acá. Sí, empezamos. Sí, sí se ve. ¿Se escucha bien? Sí, creo. Bueno, somos el paralelo A y vamos a empezar con la etapa preembrionaria con los tipos de cigoto. Primero tenemos lo que es el cigoto o huevo. Es la célula que surge cuando en la fecundación el espermatozoide y el óvulo fusionan sus núcleos. Este aquí va a tener 46 cromosomas. ¿Por qué? Porque obviamente el óvulo con el espermatozoide se fusionan, 23 y 23, y va a ser una célula diploide. Tenemos que también es una célula muy inestable y entra rápidamente en la división. La división vendría a ser lo que sería el siguiente paso, la segmentación. Sí. Tenemos los tipos de cigoto. Estos aquí se van a referenciar según la cantidad de vitelo. El vitelo es el conjunto de sustancias nutritivas que sirven para alimentar al embrión. Tenemos aquí un cuadrito donde se puede ver que el citoplasma va a estar representado por el color verde, el vitelo por el color blanco y el núcleo por el color rojo. En el primer tipo tenemos el isolecito, que va a estar escaso de vitelo y este vitelo va a estar distribuido uniformemente por todo el citoplasma. Un ejemplo de estos son los equinodermos, casi todos los moluscos y los mamíferos. Ya, a continuación están los heterolecitos. En los heterolecitos, estos poseen un vitelo abundante, pero este va a estar acumulado en una zona específica del huevo o cigoto y se va a definir en dos polos. El polo animal, donde va a estar el núcleo y hay ausencia de vitelo, y el polo vegetativo, donde se acumula el vitelo. Esto va a estar típico en los anélidos, moluscos y anfibios. En el centralecito va a haber vitelo abundante, pero va a estar acumulado en la zona central del huevo. El núcleo se encuentra en el centro del vitelo. Aquí los huevos o cigotos van a presentar forma ovalada y estos también los van a tener los insectos. Y el telolecito, en el telolecito el vitelo ocupa casi todo el huevo, ya que aquí el núcleo está encerrado en un pequeño casquete en el polo animal del huevo, y esto va a ser característico de los peces y de las aves. Gracias. No sé por qué no se reproduce. Pon en YouTube mismo, Ariel. A ver, déjame pegarlo. ¿Ya terminaron la exposición o van a continuar? No, mis, vamos a poner un video. Ah, ya. Ok. Ya, creo que ahí se lo pueden ver, no sé si lo pueden ver. Sí, sí se puede. Ya. Ahora vamos a poner desde la parte donde está explicando lo que es el vitelo, porque es un video un poco largo, pero vamos directamente a esa parte, lo que es la clasificación de los huevos. Se utiliza de forma general para clasificar los huevos entre las diferentes huevos. El vitelo, en su cantidad y distribución, es el criterio que se utiliza de forma general para clasificar los huevos entre las diferentes especies. Se lo puede clasificar según la cantidad de vitelo y según la distribución del vitelo. Según la cantidad de vitelo, los huevos se pueden denominar oligolécitos, mesolécitos y polilécitos. El oligolécitos o microlécito
tiene poca cantidad de vitelo, el mesolécito, mediana cantidad de vitelo, y el polilécito o megalécito es el que posee gran cantidad de vitelo. Según la distribución del vitelo, dentro del huevo se denominan isolécito, telolécito y centrolécito. El isolécito tiene el vitelo uniformemente distribuido. El telolécito tiene el vitelo concentrado en un polo, que recibe el nombre de polo vegetal, en tanto que en el otro polo, que es el polo animal, se encuentran el plasma germinativo y los pronúcleos, que constituyen el disco embrionario o la cicatrícula. En el centrolécito, el vitelo está concentrado en el centro del huevo, mientras que el resto de los componentes se sitúan periféricamente. Y bueno, hasta acá llegamos con el fin del video, espero que te haya sido de utilidad. Ya, sí, terminamos. Gracias. Ya. Ok, gracias a ustedes. Miren, de esta manera pues es más visual, se captan mejor los conceptos, no solamente la teoría. Entonces así pues nos vamos a manejar con estas clases, ¿no? Ustedes van a buscar esa información y la van a presentar para que todos ustedes capten de mejor manera el contenido de la materia. Entonces este ha sido el paralelo A con el tema, el primer tema, ¿no? El paralelo A. A ver, que me ir anotando aquí. Prepárese el paralelo B. Paralelo A. Ya. El paralelo B, rapidito. ¿Están ahí? Paralelo B. Sí, mis, ya van a poner las Ya. diapositivas. Ok, gracias, muy amable. ¿Sí se ve? Sí, sí se Sí. ve. Vale. Con la completa, por favor. Ya. ¿Sí me escucha? Disculpa, Miss. Hola. Sí se escucha. Sí se escucha. Muy buenos días, doctora, compañeros. El tema de nosotros es el cigoto y sus tipos, representación al paralelo B. Bueno, el cigoto se define como la célula que resulta de la fusión entre dos gametos, uno femenino y otro masculino. De acuerdo a la carga genética, el cigoto es diploide, lo que quiere decir que contiene la carga genética completa de la especie en cuestión. Adicional a eso, frecuentemente se conoce como un huevo y estructuralmente está conformado por dos pronúcleos que provienen de los dos gametos que lo originaron. Asimismo, se encuentra rodeado por la zona pelúcida. Ahora vamos a pasar a lo que es su clasificación. El cigoto se clasifica de acuerdo a dos criterios: la cantidad de vitelo y la organización del vitelo. Hablando de la cantidad de vitelo, tiene clasificaciones como son las siguientes. El oligelicito. Perdón. Hola. Ya. De forma general, el cigoto es aquel que contiene muy poca cantidad de vitelo. Un dato curioso es que este tipo de huevo se originan mayoritariamente larvas que tienen vida libre. El tipo de animales en los que se aprecia este tipo de cigotos son los equinodermos, como los erizos y las estrellas de mar. El segundo en su clasificación es el mesolécito. Esta es una palabra conformada por dos vocablos: meso, que significa medio, y lecito, que significa vitelo. Por tanto, este tipo de cigoto es aquel que posee una cantidad moderada de vitelo. El último en esta clasificación es el polilecito. La palabra polilecito está formada por dos vocablos: poli, que significa mucho o abundante, y lecito, que significa vitelo. Por lo general, podemos encontrar este tipo de cigotos en los que son las aves, los reptiles y en algunos peces como los tiburones.
Ahora nos vamos a ver el otro tipo, la segunda clasificación, que son los tipos de cigoto de acuerdo a la organización del vitelo. Según la distribución de la organización del vitelo, el cigoto se clasifica en isolécito. El vocablo isolécito está conformado por iso, que significa igual, y lécito, que significa vitelo. De tal manera, el cigoto de tipo isolécito es aquel en el que el vitelo presenta una distribución homogénea. Este tipo de cigoto lo podemos encontrar en los mamíferos y también en ciertos erizos de mar. Su segundo en la clasificación es el telocitos. En este tipo de cigotos, el vitelo es abundante y se encuentra ocupando casi todo el espacio disponible. El citoplasma es bastante pequeño y contiene el núcleo. De la misma manera lo vamos a encontrar en peces, aves y reptiles. Y por último, los centrolécitos, que en estos aquí lo vamos a encontrar en miembros del grupo de los artrópodos, como por ejemplo los arácnidos y los insectos. Doctora, como un dato adicional consideramos que era importante tomar otros tipos como son las características y los procesos. Por eso mis compañeros le van a detallar estos dos temas que decidimos incluirnos en el momento de nuestra exposición. Ok, está bien, siga. Características del cigoto. Entre las características del cigoto resaltan las siguientes. El cigoto contiene la información genética primordial para todo el desarrollo del embrión. El cigoto posee las sustancias nutritivas para alimentar al embrión. En el ser humano, el cigoto se suele confundir con el embrión o el feto. Sin embargo, constituye un estadio corto, pero muy importante por ser el primer estadio de la vida. La generalidad de las células del cigoto presentan una polaridad determinada, de forma tal que se distingue el polo germinativo o polo animal, donde se sitúa el núcleo y se desarrolla toda la actividad metabólica. Y el polo vegetativo, que es la parte donde se acumulan las sustancias de reserva o vitelo. El gameto femenino y el cigoto son muy parecidos. Ambos tienen el mismo tamaño y el mismo contenido intracelular. Por este motivo, el hijo hereda las mitocondrias de la mamá y no del papá. Aunque el cigoto se multiplica varias veces, no aumenta considerablemente su tamaño. Lo que sí incrementa es la cantidad de células. El cigoto puede dividirse en dos masas de células idénticas, pudiendo crear gemelos. Básicamente, a partir del cigoto se desarrollan las demás células que formarán al nuevo ser vivo. Gracias. Buenos días. A continuación yo les voy a hablar sobre el proceso del cigoto. Proceso de fecundación, la formación y el desarrollo del cigoto. Se sabe que durante el coito, la unión del espermatozoide con el óvulo, se forma un cigoto o célula de dos núcleos, uno originario del padre y el otro de la madre, con 46 cromosomas. El cigoto inicia entonces una división y comienza a desplazarse hacia el útero. Esta última se convierte en gástrula y seguidamente en neurula. En esencia se cumplen tres fases que se conocen como blastulación, gastrulación y organogénesis. A continuación les voy a enseñar un video. Aquí. ¿Sí se ve? Sí. El video todavía no, solo las diapositivas se ven. No se ve el video. No se ve el video, Michelle. ¿Y si lo compartes en YouTube? Es que me pasaron el video descargado, no me pasaron el link. Por eso, déjame ver cómo hago. Ya te pasó el link, espérate. Ya. Yo sí, si lo compartes tú mismo. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartir con el video para ver si se puede. Ya. Intente. Entonces, ¿ahí? miren cómo, a ver, ahí se va.
Ahí ya se puede. Vemos Parece que Facebook. sí, células madre. Ya. Ya, ahí parece que se va. ¿Tiene Michelle, el volumen? video creo que no tiene audio, o no sé si tiene problema. Sí ha de tener audio el video. No se escucha todavía. No, el audio del video no se escucha. Michelle, si el video sí tiene audio, tienes que darle antes de compartir en la opción que dice compartir audio del computador. Dale. Capaz de desarrollar un ser humano. Ahora sí. Hoy día, la principal fuente de células madre son los embriones producidos en fecundación in vitro, ya sean embriones sobrantes o fabricados ex proceso. ¿Por qué? Para saberlo, remontémonos al origen de la vida. El cuerpo que vemos es solo el fin de un largo proceso iniciado con una célula única, el cigoto. Es el fruto del encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. A partir de él, se inicia una nueva vida, distinta de la de sus progenitores. Posee una carga genética propia y un poder generador capaz de desarrollar un ser humano. El cigoto inicia un largo viaje, una migración tubárica camino del útero, durante la cual se va dividiendo y multiplicando celularmente. Hacia las 30 horas ha alcanzado el estadio de 2 células, después 4 células, 8 hacia las 60 horas. Al tercer día tiene la forma de una mora que sigue multiplicándose. En torno al 5.º día empieza la implantación en el útero. Para entonces, el embrión en fase de blastocisto ha decidido qué células serán placenta y cuáles masa celular interna, las que darán lugar a todos los órganos y tejidos. Ya. Ok. Muy bien, hemos visto pues el proceso de la fecundación y posterior segmentación de las primeras células, los blastómeros, mórula, blástula. Bueno, vamos a ir viendo también nosotros en la teoría todos estos procesos por los cuales pasa el cigoto hasta formar los diferentes tejidos y órganos, ¿no? Es muy bonito, muy importante ver este proceso en las diferentes especies animales. Creo que otro tema hay, el desarrollo embrionario, ¿no? Del perro, del gato, porque tienen sus diferencias. Entonces, ¿qué les parece? ¿Estamos bien así con esta nueva modalidad de presentar aquí mismo en clases los videos y las exposiciones de ustedes? Todo es para fomentar el aprendizaje en clase, el aprendizaje de todos los estudiantes. Entonces yo iría registrado al paralelo A y B con el primer tema. Esta información, estos videos, tienen que subirlos a la plataforma.
En el transcurso de esta semana me voy a dar un tiempito para asignarles estas tareas que tienen que subirlas para que todos tengan esta información, al igual que los informes de la práctica, ¿no? En los informes de la práctica también pueden incluir estos videos si ese es el tema. Y las imágenes del grupo que se reunió para elaborar el informe. Eso es como horas asíncronas, horas fuera de clase. A pesar que yo repito la clase, la teoría y la práctica para que haya, a través del audio de lo que yo les hablo, se vaya grabando ciertos conceptos, cierta información, ¿no? A veces uno escucha tantas veces hasta que ya se quedó grabado alguna información. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Sí, dígame. ¿Solamente subimos los videos o también las diapositivas? No, todo tal como lo han presentado aquí. Ya, y nos va a poner una asignación. Nos va a dar una asignación. Ya. Sí, gracias. Sí. Voy a poner una asignación para los informes de talleres y para las tareas. Creo que voy a poner una sola asignación para que ahí suban todos los informes y una asignación para todas las tareas, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser durante este segundo parcial, pero ya saben que cada semana yo reviso y por ejemplo, el fin de semana he de revisar el informe correspondiente a esta semana y la tarea correspondiente a esta semana, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver, no sé si descargué la clase. Espérense un ratito antes de compartir. Ya, el cigoto, sí, sería el 3. A ver, déjenme. Justo el cigoto es el tema 3. Vamos a empezar, aunque sea unas cuantas diapositivas del cigoto. Estoy descargando este tema. Ya vimos gametogénesis. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí en minimizar para poderles compartir. Tengo que abrir el archivo, ahora voy a poner compartir y vamos a ver el cigoto. Vamos a ver este tema hasta que se nos acabe el tiempo, ¿no? Y luego en la siguiente clase retomamos lo que nos falta. A ver, me dicen por favor si ya pueden ver la diapositiva de este tema. El huevo o cigoto, sus componentes, sus membranas de recubrimiento. Por acá esto. Ya. Huevo o cigoto. Corresponde a la primera célula diploide, ¿no? Ya saben que diploide tiene los 46 cromosomas, tiene el número completo de células. Esto es resultante de la unión de los dos gametos haploides. Los dos gametos tienen la mitad, entonces la mitad del padre más la mitad de la madre forman el huevo cigoto con todas las células completas. Esto ocurre durante la fecundación, también llamada fertilización. El cigoto como tal existe durante muy poco tiempo, pues es una célula altamente inestable, que rápidamente entra en los procesos de división celular y de diferenciación celular, tal como lo vimos en el video, ¿no? Si vieron cómo el huevo cigoto inmediatamente comienza a dividirse en 2 células, 4 células, 8 células, y así continúa hasta formar un nuevo ser. El cigoto en los mamíferos es redondeado y microscópico, con un tamaño aproximado entre 100 a 140 micrómetros. En las aves, el ovocito es la yema del huevo. Entonces, el cigoto corresponde a la yema fertilizada. La yema es grande y en gran medida por la gran cantidad de reservas alimenticias que contiene, siendo la clara del huevo, también reservas alimenticias para el futuro embrión, si es que es fecundado el huevo. Componentes del cigoto son 3. 1. Las membranas de recubrimiento. 2. Los pronúcleos. 3. El citoplasma.
Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos componentes del cigoto, o huevo o cigoto. 1. Las membranas de recubrimiento. Principalmente se las clasifica en dos grupos, en los mamíferos y en las aves, porque son diferentes. Entonces hacemos esta diferenciación de las membranas de recubrimiento. Estas membranas de recubrimiento en los mamíferos son de dos tipos y son las mismas que poseía el ovocito desde antes de la fecundación, y son la membrana primaria y las membranas secundarias. Esto en los mamíferos. Membrana primaria, no, tenemos 10 minutos. Membrana primaria o membrana ovular, u o lema. Tiene estos tres nombres, son sinónimos, es lo mismo. Esta membrana primaria corresponde a la membrana citoplasmática del ovocito y es como todas las membranas citoplasmáticas, es decir, es una bicapa o capa doble, ¿no? Dos capas fosfolipídicas. Bicapa fosfolipídica, al igual que cualquier célula. ¿Recuerdan cuando estudiábamos las células? Decíamos que estaba formada por una doble capa fosfolipídica. Asimismo, esta célula también está formada por doble capa fosfolipídica. Segundo, las membranas secundarias se forman en el ovario y rodean a la membrana citoplasmática y son dos: la zona pelúcida y la corona radial. La zona pelúcida es una capa de glucoproteínas que rodea a la membrana primaria o membrana ovular. Y la corona radiada son varios cientos de células foliculares desprendidas tras la ruptura del folículo durante la ovulación, las cuales se disponen en torno a la zona pelúcida y se encuentran unidas con ácido hialurónico. 3. Membranas de recubrimiento en las aves, o B, ¿no? B, las otras capas en las aves. La yema es el ovocito formado por el folículo ovárico. El restante del huevo o cigoto son las envolturas de recubrimiento, producidas por el oviducto, o mejor dicho, que en el oviducto se van a formar estas otras envolturas de recubrimiento, ¿no? Y son 3. Membrana primaria, membranas secundarias y membranas terciarias. Recuerden que ya estamos en las aves. La membrana primaria corresponde a la membrana ovular u oolema y se torna discontinua poco después de la ovulación. Membranas secundarias. Encontramos 3. La membrana vitelina, una capa más profunda y una capa fibrosa o superficial. La membrana vitelina, la cual rodea al ovocito y le da consistencia y le permite mantener su forma esférica. Y la capa más profunda producida en el ovario que rodea al ovocito durante la ovulación. Y la capa fibrosa superficial, la cual se produce en el oviducto y posterior a la fecundación. 3. Membranas terciarias. Son añadidas en el oviducto y son albumen, chalazas, membranas testáceas o fárfaras y la cáscara del huevo, ¿no? Que ya todos conocemos. El albumen corresponde a la clara del huevo. Representa las 2/3 partes del huevo sin la cáscara. Es de naturaleza proteica, conformada por mucina y albúmina. A su vez se conforma por 2 capas. El albumen claro, el cual es más superficial, y el albumen denso, el cual es más profundo. Las chalazas son bandas espirales densas de mucina para sujetar el vitelo al albumen.
Membranas testáceas o fárfaras. Son dos membranas conformadas por fibras proteicas de queratina que recubren la superficie interna de la cáscara. Su función es regular el paso de gases y de humedad a través de la cáscara, como también evitan el ingreso de microbios. Membrana testácea externa, que se adhiere a la cáscara del huevo, ¿no? Membrana testácea interna, que se adhiere al albumen. Y la cáscara es la capa más externa del huevo y se encuentra conformada principalmente por carbonato cálcico. Posee más de 7.000 poros microscópicos, los cuales permiten la difusión de gases y de humedad. Su superficie externa se encuentra revestida por la cutícula, la cual evita el ingreso del agua o de gérmenes hacia el interior del huevo. Esta cáscara, pues, es protectora, ¿no?, del huevo. Anfimixis, del griego anfimixis. Anfi significa de los dos lados y mixis, combinación, mezcla. Siendo la anfimixis el proceso correspondiente a la fecundación propiamente ocurrida por la reunión de los dos pronúcleos de los dos gametos procedentes de los dos individuos diferentes, una célula masculina y otra célula femenina. Ocurre en la reproducción sexual. Bueno, entonces hasta aquí en lo correspondiente a este tema, ¿no? El huevo o cigoto y sus componentes, con las membranas de recubrimiento. Esto era el otro tema que les quería traer, y ya una parte de este tema ya lo expusieron, ¿no? El huevo, el cigoto y sus partes. La clasificación también, ¿no? El cigoto y sus partes. La clasificación también lo expusieron. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, vayan repasando la materia.